a iniciar la clase de Historia Universal. Vamos a iniciar la clase de Historia Universal el día de hoy. ¿Y qué es lo que tenemos? Como ya hemos visto toda la parte introductoria, ¿no? Con parte inicial de la película Gladiador, ahora pasamos a su historia. Los bárbaros, señores. Los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Estamos en el siglo 3, 4, 5 de Europa. Estamos en el siglo 3, 4, 5 de Europa. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. ¿Ya? Los bárbaros y sus invasiones. Esa es la primera parte que vamos a tener. Bien, a ver. Y justo ves una palabra al centro. Germanos. ¿Qué será germanos? Todo eso vamos a comprender el día de hoy. A ver, primero, veamos por aquí. Veamos por aquí. Dice, bárbaros, concepto, y esto mira, entiéndanlo bien, ¿ah? El concepto, entiéndanlo bien, acá, bárbaros, entiéndanlo bien. Por ejemplo, Alelí, léeme el concepto, por favor. Los romanos llamaban bárbaros a todos aquellos pueblos que habitaban los territorios fuera del Imperio Romano y que no habían podido conquistarlos. Creo que está clarísimo, ¿no? Está clarísimo quiénes eran los bárbaros. O sea, primero, el término, ¿quién lo crea? Los romanos. Los romanos. Los romanos le decían a todos aquellos pueblos que estaban fuera de sus límites, le decían bárbaros. Bárbaros, porque no estaban acorde a su cultura, acorde a lo que ellos eran. ¿Entiendes? Y por eso le llamaban bárbaros. Entonces, los romanos llamaban bárbaros a todos aquellos pueblos que habitaban fuera de los límites del imperio romano. Fuera de los límites del imperio romano. ¿Me entiendes? Todos aquellos. Y mira, si yo agarro un acercamiento acá, hay muchos pueblos. Por ejemplo, el imperio romano es todo lo que está aquí, ¿no? Sombreado. Todo eso es el imperio romano, ¿eh? El imperio romano, todo, todo, todo. No es solamente como muchos creen la península itálica, Roma y alrededores, no. Mira, Roma llegó hasta Inglaterra, Islas Británicas, España, Francia, Alemania, todo lo que era Turquía, todo lo que era la parte, por ejemplo, de acá, que actualmente es Israel, Palestina, Egipto, el norte de África, todo ese territorio era el Imperio Romano. ¿Entiendes? Y fuera de ese territorio había pueblos. Mira, ahí tú puedes leer cuáles son los pueblos que existían. ¿Ok? Ahí claramente tú puedes leer cuáles son los pueblos que existían. Ángel, a ver, ¿qué pueblos existían, Ángel? En Roma, en los pueblos. Sí, Pero los, acercándose bien a la pantalla. los pueblos son anglos, sajones, suevos, francos, lombardos, burgundios, vándalos, visigodos, ostrogodos y los más fregados de todos, los hunos. Los hunos, los asiáticos, los hunos, los asiáticos. Ellos fueron los pueblos bárbaros. ¿Entiendes? Eso es, por si acaso. Entonces, todos estos pueblitos que están aquí, que luego ya vamos a conocer uno por uno, ellos son los pueblos bárbaros. Viven afuera de los límites de Roma. Afuera de los límites de Roma. Y a todos ellos los romanos le llaman bárbaros. Bárbaros. Porque no están acorde, de acuerdo a su cultura. Así es. Entonces, el concepto está clarísimo, creo. El concepto está clarísimo. Todos los habitantes que viven fuera de los límites de Roma son bárbaros. Luego vamos a saber quiénes son exactamente. Ahora, algunas características importantes de ellos. Algunas características importantes. Acá dice, características, algunas de ellas. Algunas solamente. ¿Está bien? Algunas. A ver, ahora sí. Ahora sí. Ya, Ángel, ¿sí lees la primera característica? Sí, sí, profe, sí. Ok, a ver, vamos a ver. Se regían por sus propias leyes, de acuerdo al derecho de gentes. Los romanos poseían un derecho civil para sus ciudadanos y uno de gentes.
para los extranjeros. Abajo. Tenían sus propios jefes y conservaban sus costumbres. No hablaban latín y eran paganos. Listo. Miren una cosa. Una característica de los bárbaros, en general, era, se regían sus propias leyes, de acuerdo a su derecho, llamado derecho de gentes. Eso es lo que vamos a tener. O sea, ellos no hacían caso a las leyes romanas. Roma se había pulido haciendo como principal aporte del mundo el derecho, pero a los bárbaros no les interesaba eso. Tenían sus propios jefes. Tenían sus propios jefes. Conservaban sus costumbres. Hay una palabra clásica que se utiliza para esto. El derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario. ¿Qué es eso, profe? La costumbre era ley entre los bárbaros. La costumbre era ley entre los bárbaros. No hablaban latín. No hablaban latín. Cada uno hablaba su propia lengua. El burgundio, el ostrogodo, el visigodo. ¿Ok? Y eran paganos. Eran paganos. Creyentes en dioses diferentes a los romanos. Aleli, dime. Profe, si cada uno hablaba su propia lengua, ¿cómo se entendía? Ahora, es que había, o sea, diversos grupos. O sea, los bárbaros eran, los romanos decían bárbaros a todititos. Pero por allá estaban los visigodos, por allá estaban los ostrogodos, por allá estaban los francos, por allá estaban los lombardos, y cada uno de esos grupos grandes, hablaba su propia lengua. ¿Entiendes? Eso es. ¿Y nadie se comunicaba con el otro grupo? No, claro que había comunicación. Claro que había comunicación, pero para eso tenías que ir aprendiendo la lengua del otro. ¿Entiendes? Ahora, no era que tan difícil también, porque ellos se reconocían como bárbaros. ¿Me entiendes? Se reconocían. Es como por ejemplo, el Perú es un pueblo, Colombia otro, México otro, Argentina otro. Hablamos castellano, pero a veces hay palabras en la cual sí coincidimos y hay palabras que no. ¿Me entiendes? Algo similar a eso se refiere con los bárbaros. Algo semejante. Ahora, ¿cómo estaban organizados? A ver, ¿cómo estaban organizados? ¿Cómo estaban organizados? ¿Qué dice acá, por ejemplo? ¿Qué dice acá? ¿No? Dice, organizados en una asamblea de guerreros. Asamblea de guerreros. ¿No? Y tomaban ciertas decisiones que, por ejemplo, eran Wergel. ¿Qué cosa es el Wergel? A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Joaquín, ¿puedes leerlo, por favor? Hola, Joaquín. O sea, el Wergel era, si yo cometo algo, puedo pagar en dinero el daño, puedo reparar el daño que he hecho. Y de esa manera me libero. ¿Me entiendes? Eso era normal, eso era una costumbre. ¿Me entiendes? Si yo mataba a una persona, esa persona podía tener precio. Yo pago eso y me libero. Esa era una forma de acatar la justicia. ¿Ya? Ese es uno primero. Segundo, Camila, lee el segundo, por favor, Camila. Ya, por Ordalias. Pruebas de tormento que pruebas de tormento que se sometía a un testigo prisionero para saber si decía la verdad. Exacto. O sea, si yo tengo que saber la verdad, entonces yo podría maltratar, azotar a alguien para sacarle esa verdad. ¿Cómo se llaman eso? Ordalías, que luego se conocerán como los juicios de Dios. Tú me preguntas, Aleli, ¿el que tenía plata podía hacer daño a cada rato? Exacto. Eso es cierto.
Era propio. ¿Por qué crees que los romanos se asombraban de lo que hacían estos otros hombres? Los romanos eran diferentes y cuando los otros hombres actuaban de esa manera, bárbaros, ¿me entiendes? O sea, eso da la explicación de la forma como los romanos de alguna manera los consideraban, pues. Así es. Alelí, el tercer punto, por favor. Mayorazgo, derecho que tenía el hijo mayor a una herencia íntegra de tierras. Mayorazgo. Esa característica del mayorazgo sí lo tomaron los europeos. El mayorazgo. El hijo mayor hereda, punto. El hijo mayor hereda, punto. ¿Entiendes? El hijo mayor hereda. Eso sí Profes, lo igual tomaron. es hijo único. ¿Ah? Sí Es es hijo. igual, es hijo único. Claro, igual es. Pero la cuestión está que ese mayorazgo, los españoles, los europeos lo tomaron. E incluso lo trajeron aquí en América. Bueno, ahora ya no es tan cierto el mayorazgo, ¿no? Tú sabes que ahora igual, todos los hijos tienen el mismo derecho. ¿Me entiendes? Todos. No importa el número 2, número 3, número 4, número 5 o número 1, número 10. Iguales. Entonces, el mayorazgo sí fue una costumbre bárbara que fue tomada por los europeos desde los bárbaros. O sea, mejor dicho, sí la copiaron. Sí la copiaron. Lo otro no, pues. Lo otro no lo tomaron. Lo otro no lo tomaron. ¿Está bien? Siguiente. ¿Qué más vamos a tener? Otra cosa más que debemos tener es que este es el esquema de los pueblos bárbaros. Antes de entrar a Roma, los bárbaros entraron pacíficamente. Pacíficamente. ¿Ok? ¿Cómo, profesor? Mira, el crecimiento de la población bárbara, el crecimiento poblacional, hizo que busquen mayor cantidad de alimentos. ¿Te acuerdas de ese pueblo que te dije que venía de Asia? ¿Cómo se llama el pueblo más lejano? El que venía de Asia. Lo mostré. Los... Unos, uno. Exacto. Los hunos. Los hunos eran los bárbaros a la N. ¿Me entiendes? ¿Cómo es eso, profesor? Eran los bárbaros extremos. Eran los bárbaros que atacaban otros bárbaros. O sea, los más sádicos. Exacto. Incluso su líder era un famoso hombre que tiene muchas películas y documentales. Atila, el azote de Dios. Donde pisa mi caballo nunca más crece hierba. Eso decía Atila, el azote de Dios. Y estos bárbaros perseguían, o sea, los hunos, perseguían a los otros pueblos. Y los otros pueblos, temerosos, miedosos, ¿qué hacían? Se metían a Roma. ¿Me entiendes? Y le pedían por favor que a los patricios romanos les ayudaran para poder protegerlos. Estos patricios romanos, ¿qué hacían? Veía familias enteras de bárbaros que venían acá a Roma y le pedían tierras. Está bien, les voy a dar tierras. Tomen ese pedazo que están allá, pero cuando ustedes van a usar eso, van a usar ello y me van a pagar una renta a mí. O sea, como un alquiler. Pero esa renta no va a ser en moneda. Esa renta va a ser de lo que ustedes produzcan ahí, una parte va a ser mía. Y además, ustedes van a trabajar esa tierra y además las tierras que están allá. Esas sí son mías. Todo lo que se produzca ahí es para mí. Y de esa manera, los bárbaros comenzaron a trabajar para los patricios romanos. Así funcionó. Así ocurrió. Ese sistema inicial se llama colonato. Colonato. ¿Qué era el colonato? Cuando patricios romanos, o sea, nobles romanos, dueños de tierras en los límites de Roma, pero ya dentro de Roma, aceptaban la llegada de bárbaros
a quienes le daban un pedazo de tierra para que puedan trabajar junto a sus familias. ¿Ok? A cambio de una renta que podía ser en productos. Y de esa manera estos patricios romanos lograban ¿qué cosa? Lograban proteger a esos bárbaros. Protegerlos. De esa manera era. Eso era cuando los bárbaros comenzaban a entrar, como se dice, pacíficamente a Roma. Y cada vez eran más y más y más. Pero los hunos, como se dieron cuenta de eso, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a acercarse más y más y más. ¿Hacia dónde? Hacia Roma, A ¿sí? Roma. Claro, hacia Roma, pues. Y tanto así que terminaron chocando con el imperio. Terminaron chocando con el imperio, así de simple. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esos pueblos bárbaros? ¿Qué es lo que debe conocer y qué es lo que te voy a preguntar? Mira, los bárbaros se conocen de dos maneras. Los indoeuropeos, ¿ok? Y los fínicos o asiáticos. Asiáticos nada más vas a ver, ¿ya? Asiáticos. Otro nombre con el cual lo conocen es tártaro-mongoles. Tártaro-mongoles, así es. Los tártaro-mongoles. ¿Y quiénes son? Por eso dice acá, mira, tártaro-mongoles. ¿Ok? Ángel, lee esa parte de tártaro-mongoles, por favor. Son pueblos provenientes del Asia Central, Persia, China y Siberia. Estuvo conformado por los ávaros, los alanos y principalmente por los hunos. Tú te vas a acordar, ustedes se van a acordar de quién? Los hunos. De ellos. Es el principal pueblo que venía desde lejos para poder saquear, robar y perseguir a los otros bárbaros de Europa. ¿Me entiendes? Ahora, profesor, ¿cómo sería comparable aquí en América para hacerlo mejor, para un mejor entendimiento? Fácil, fácil. ¿Cómo se le dice, por ejemplo, a los paraguayos? Por ejemplo, cuando hablan de la selección paraguaya. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre utilizan? ¿Han escuchado ustedes? Yo no veo fútbol. ¿No han escuchado que le dicen los guaraníes? ¿La selección guaraní? A Chile no le dicen la selección del Mapocho, la selección ¿no? Mapocha. Le dicen los mapochos, ¿por qué? Por los mapuches, pueblo nativo de Chile. Le dicen guaraníes, ¿por qué? Porque en Paraguay existe un pueblo nativo llamado el guaraní, incluso tienen su propio idioma. A nosotros nos dicen la selección inca. Estos pueblos indoeuropeos son la base para los posteriores países. ¿Entiendes? Y esos asiáticos molestaban a estos indoeuropeos. Y estos indoeuropeos eran de dos tipos. ¿Quiénes? Los eslavos, que son de Europa Oriental, los checos, los serbios, los lituanos, los dacios, los sármatas. Estos son los que están ¿en dónde? Estos son los que están en Checoslovaquia, Serbia, Lituania, Letonia, Estonia actual. ¿Ok? Esos son. Pero los más importantes, los más relevantes, los que nos ayudan para la historia, acá están, los germanos. Los germanos. Esos son los que debo aprender, los germanos. ¿Ok? ¿Quiénes son los germanos? Hay teutones y godos. Tú solamente hazlo de manera general. Los germanos son tales, nada más. Y es fácil de poder reconocer, porque los godos son visigodos y ostrogodos. Nada más. Visigodos y ostrogodos, nada más. Y los otros son francos. Ya sabrás dónde se fueron los francos, ¿no? ¿A dónde crees que se fueron los francos? A Francia. Ah, qué fácil, ¿ya ves? Los anglos. ¿A dónde crees que se fueron los anglo? ¿A Inglaterra? Correcto, a Inglaterra, ¿ya ves? Sin saber, ahí está. Los sajones también se fueron a Inglaterra. Los anglos y sajones se fueron a Inglaterra. Los lombardos, la Lombardia o la Lombardía, como se dice. ¿Londres? No, lombardos, la Lombardía. ¿Luxemburgo? Se fueron a el norte de Italia. El norte de Italia. Eso fue, el norte de Italia. ¿Ya? Por si acaso. El norte de Italia. Alemanes se fueron a Alemania. ¿Ya?
los normandos, Normandía al norte de Francia, los turingios a Turín en Italia, los burgundios en la zona sur de Francia, y así varios pueblos, y hay otros pueblos más, ¿ah? Hay otros pueblos más. Pero estos, los que he señalado de amarillo, son los que debes saber. ¿Ok? Porque de ellos te van a preguntar. Tanto yo como en un examen de admisión vienen sobre ellos, básicamente. O sea, ¿con esto qué me quiere decir, profe? Que los pueblos bárbaros, o sea, no es que todos sean amigos, no, imposible. Imposible. Entre ellos mismos había persecuciones. Y los más odiados eran los hunos. ¿Me entiendes? Así es, por si acaso. Bien, ¿qué más, profesor? ¿Qué más? Te dije que esta entrada inicial era una entrada pacífica, calmada, pidiendo trabajo. Profe, ¿pero los romanos acaso no tenían esclavos? Ah, sí, tenían esclavos. Lo que pasa es que muchos esclavos, el patricio romano dueño le dio su carta de libertad. Los esclavos tenían su carta de libertad y ya no eran esclavos. Profe, pero qué tontos, o sea, ¿cómo le van a dar su carta de libertad? ¿Está loco? Es que mira, en Roma comenzaron a cobrar por tener esclavos. Ante la crisis que vivía Roma, Roma no sabía cómo obtener plata y entonces decía, tener impuesto a la tenencia de esclavos. Si tú eres dueño de esclavos, ¿qué haces? Lo vendo, ve, profe. ¿Cómo vas a vender? ¿Quién te va a querer comprar esclavos para que pague impuesto? Nadie. Entonces, ¿qué haces? Le firman su carta de libertad. Son hombres libres. No tienes esclavos. No tienes esclavos, no pagas impuesto. ¿Cuál es el problema de eso? Que tus tierras quedan abandonadas. Tus tierras quedan abandonadas, pero a lo lejos ves que vienen ¿quiénes? Bárbaros, a pedirme por favorcito que los proteja y les dé tierras. Me salvé. Ahora ellos van a trabajar para mí. ¿Cómo se llama ese sistema? Lo dijimos hace ratito. Colonato. Colonato. Es la base de lo que luego se va a llamar, ¿sabes qué cosa? Feudalismo. Feudalismo. Profe, o sea, las invasiones bárbaras se dan en la crisis romana. Claro, en la crisis de Roma. Ahí fue, por si acaso. En la crisis de Roma. Por más que me digas es un imperio impresionante, los bárbaros comienzan poco a poco a entrar y de esa manera se terminarán quedando con todo el imperio. ¿Cómo se llama eso, profesor? Eso se llama invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras. A ver. Y entonces, ¿qué fueron las invasiones bárbaras? Camila, por favor. Sí, profe. Fueron una serie de migraciones tanto pacíficas como violentas de pueblos que afectaron el territorio del Imperio Romano de Occidente. Ajá. Migraciones tanto pacíficas como violentas de pueblos que afectaron el Imperio Romano. Y ahora me está poniendo otro nombre. El Imperio Romano de Occidente. ¿Qué ha pasado? Lo que pasó es lo siguiente. Mira por acá. Esta es Roma. Y esas líneas para allá y para acá son ¿qué cosa? Son todo lo que se trasladaron estos bárbaros. Pero hubo un emperador que dividió el imperio. Mira, observa bien el mapa. Observa bien el mapa. Aquí hay un color medio rosa en toda esta parte. Hasta aquí Loto marrón. y hasta aquí. Y acá es un color más oscuro, ¿no? Marrón. Y el profe me dijo qué cosa, que Roma era todo, pero ahora está como que separado. Y eso es cierto. Hubo un emperador romano llamado Teodosio, que agarró y ¿qué hizo? Dijo, el imperio es muy grande, y como es muy grande es muy difícil poder controlarlo, señores. Es muy difícil poder controlar el imperio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividirlo. Este de aquí
¿Cómo se llamará? Ahí dice su nombre. Imperio Romano de Oriente. ¿Cuál será su capital? Mira la estrellita. Constantinopla. Y ahí pone a uno de sus hijos. Ahí pone a uno de sus hijos. Porque justo tenía 2 hijos. Qué casualidad que tenía 2 hijos. ¿Me entiendes? A Honorio y Arcadio. A Arcadio lo pone aquí, en Constantinopla, Imperio Romano de Oriente. Y entonces el de acá, ¿cómo se llamará? El rosa. Arcadio. Imperio Romano ¿de qué? De Occidente. Occidente. Ahí está. Y ahí pone al otro hijo. Al otro hijo, a Honorio. Y En Roma. entonces, el famoso Imperio Romano, imponente, grande, que abarcaba Europa, África y parte de Asia, se ha dividido en 2. Se ha dividido en Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente continuará su vida. Continuará su vida sin ningún problema. Continuará su vida. ¿Ok? ¿Por cerca de qué? Por cerca de 1000 años continuará su vida. Este acá, pero el Imperio Romano de Occidente no. Ese es el que cae. Ese es el que cae. Por ejemplo, la batalla que ustedes vieron en la película inicial, bueno, en la parte inicial de la película, supuestamente es esta de aquí. ¿Lees acá qué dice? Chalons. Chalons. Esa es. Francis. De esa manera. Entonces, eso sucedió en el 451. Imperio Romano de Occidente. ¿Ok? Ahora, otra cosa más. Otra cosa más. Mira, hay un pueblo llamado los vándalos que llegarán al norte de África, mira. Hay un pueblo llamado los anglos, sajones y jutos que llegarán a Inglaterra. Los francos que llegarán a Francia. Los visigodos, los ostrogodos que llegarán a esta zona de aquí, que es la zona de Grecia. ¿Entiendes? Entonces, son muchos pueblos los que comienzan a recorrer varias partes de Europa. ¿Ok? Por ejemplo, causa número 1 para hablar de invasiones bárbaras. Causa número 1. Ángel. La debilidad que generó el Imperio Romano al dividirse, la decadencia y o crisis del Imperio Romano de Occidente. Correcto, de Occidente, porque el de Oriente continuó. El de Occidente, porque el de Oriente continuó por cerca de 1000 años más, ya no con el nombre de Imperio Romano de Oriente, sino con otro nombre. Ese otro nombre se llamará Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. Ya hablaremos de ellos después. Imperio Bizantino. Segunda causa, por favor. Segunda causa, Aleli. El aumento de la población bárbara creó una crisis económica. Si hay más población, necesita más alimento. Si hay más población, necesitas más alimento. ¿Me entiendes? Y si necesitas más alimento, caballero, tienes que ir a buscarlo a donde sea. Eso es lo que ocurre. ¿Está bien? El aumento de la población bárbara, entonces. El aumento de la población bárbara. ¿Está bien? Tercer punto. Tercer punto. Joaquín Fernando, tercer punto, por favor. ¿Ya estamos, Joaquín? Punto que he señalado aquí. El de aquí. Profe, yo, Joaquín. Profe, ya está prendiendo su Ya, cámara. profesor, dígame. Ah, Joaquín. Atento, atento, Joaquín. Este tercer punto, por favor. El afán de conseguir nuevas tierras, ya que el territorio de los bárbaros era muy reducido. Exacto. Por eso la necesidad de más tierras. Y eso que a los bárbaros no les gustaba trabajar la tierra. Les gustaba saquear, robar. Pero bueno, ante la necesidad de alimentación, si quiere tener tierra será lo necesario. Camila, ahora sí, Camila, esto de acá, por favor.
la presión que ejercían los hunos sobre los pueblos germanos. Exacto, la presión de los bárbaros hunos, de los hunos de Asia, contra los pueblos de Europa, los germanos. Eso va a pasar. Y así poco a poco van a comenzar a llegar más y más bárbaros al Imperio Romano de Occidente. Hasta que el Imperio Romano de Occidente se va a desintegrar totalmente. Se va a desintegrar totalmente. Eso es lo que va a pasar. Se desintegra totalmente. Así es. La consecuencia de eso, ¿qué cosa es? La consecuencia de eso es, por si acaso, la consecuencia de eso es, número uno, la formación de reinos bárbaros. O sea, varios de estos pueblos bárbaros van a llegar a formar reinos. ¿Me entiendes? Reinos, tratando de imitar a Roma. Tratando de imitar a Roma. ¿Ok? Tratando de imitar a Roma. Yeah. Uno de esos reinos destacará sobre los demás. Uno de ellos será el máximo frente a los demás. El reino franco. El reino franco, que luego incluso se transformará en un imperio. El reino franco. ¿Ok? Pero te diré una última cosa. Te dije que muchos de esos pueblos tenían su propia lengua, ¿sí o no? Pero en Roma, Sí. ¿qué hablaban? ¿En Roma qué hablaban? Latín, Romano. Romano. Latín. latín, latín. Latín. En Roma romanes. En el latín. Y los pueblos bárbaros mezclaron su lengua con el latín. Y Por adivina qué eso nació. de ahí existen las lenguas romances. El español. Las romances. lenguas romances, correcto. Ah. Las lenguas romances. ¿Me Profe, entiendes? ¿sabe que lo hemos visto hoy día en la mañana, no? Sí, lo profe, lo hemos Sí, visto profe. en la mañana. Romance En Occidente. lenguaje. Ah, Romance Occidente. ¿y qué lenguas romances conocen? El francés, Latín. el español, el italiano, el portugués, Portugués. Portugués. el inglés. El inglés. Entonces, ya sabes de dónde apareció el el idioma. O sea, italiano, gracias a los bárbaros tenemos el italiano, el francés, el portugués y todas las demás lenguas, el castellano. Gracias a los bárbaros. Porque fueron esos distintos pueblos bárbaros que utilizaron el latín de Roma para cada uno hablar de la manera como lo conocemos en la actualidad. ¿No? Francés, italiano, Profe, portugués. pero cuando vencen a los romanos, acaban siendo el latín vulgar, ya no es latín normal. Claro, Dice latín acaban occidental. siendo los normales. Por eso, todo pueblo en la historia, por más bárbaros que sean como estos, han contribuido en algo al desarrollo de nuestra cultura, de nuestra sociedad.